Durante años, el nombre de Marta Elena Cervantes pasó casi desapercibido cuando se hablaba del cine y la televisión mexicana. Aparecía en los créditos pequeños, en papeles breves, en escenas que duraban segundos y que pocos recordaban. Y quizás por eso, cuando murió, su final pasó casi en silencio. Pero hay algo profundamente perturbador en la forma en la que terminó su vida. Porque, mientras el público la olvidaba y la industria la borraba, Marta Elena seguía caminando sola por las calles, envejeciendo lejos de los reflectores, cargando el peso de una carrera que nunca le dio lo suficiente para sobrevivir con dignidad. Marta Elena Cervantes no fue una estrella, fue algo mucho peor dentro del cine mexicano. Fue prescindible. Y en esa industria, ser prescindible era una sentencia. Hoy vamos a hablar de una actriz que siempre estuvo ahí, pero a la que nadie quiso ver, y de un final tan violento y espantoso no se libró. Sin más, ¡comenzamos! Marta Elena Cervantes nació en el año de 1938, en una época en la que el cine mexicano vendía sueños, glamour y éxito, pero solo para unos cuantos. Desde muy joven, entendió que no todas estaban destinadas a ser divas. Algunas, como ella, estaban condenadas a ser relleno, a sostener escenas, a servir de fondo para que otros brillaran. Ingresó al medio artístico con ilusión, pero rápidamente quedó claro que su lugar serían los papeles de reparto y complementarios, tanto en cine como en televisión. No encabezaba carteles, no daba entrevistas importantes, no aparecía en portadas. Era la actriz que entraba, cumplía su función y desaparecía. Y ese lugar dentro de la industria tenía un costo altísimo. Las actrices que no eran estrellas no tenían poder, no podían exigir mejores condiciones, no podían rechazar trabajos, no podían enfermarse ni envejecer. Dependían de agradar, de obedecer y de aceptar lo que se les ofreciera. Marta Elena trabajó casi durante más de 4 décadas, acumulando participaciones y créditos menores, mientras veía cómo otras eran protegidas y ella era fácilmente reemplazable. Con el paso del tiempo, los papeles comenzaron a disminuir. Llegaron rostros nuevos, la televisión cambió y las actrices de reparto quedaron fuera sin aviso ni compensación. La industria no le ofreció una salida digna, no hubo un plan de retiro, no hubo respaldo económico, no hubo seguimiento. Simplemente dejaron de llamarla. Marta Elena Cervantes fue envejeciendo en el anonimato, con recursos limitados, sin seguridad y sin el apoyo de un medio que durante años utilizó su imagen y su trabajo. Para el público ya no existía, para los productores tampoco. Y ese abandono silencioso fue preparando el terreno para un final que nadie quiso enfrentar. En el año 2011 ocurrió la tragedia, un final brutal, violento y absolutamente desgarrador. Marta Elena Cervantes caminaba por las calles de la Ciudad de México, como lo hacía cualquier día, sin escoltas, sin protección, sin cámaras, sin nadie que cuidara de ella. El tráfico avanzaba con prisa, los autos pasaban sin detenerse. La ciudad seguía a su ritmo indiferente. En un instante, todo se salió de control. Un vehículo la embistió con violencia. El impacto fue seco, brutal, repentino.
Su cuerpo salió proyectado contra el pavimento ante la mirada atónita de algunos testigos que no alcanzaron a reaccionar. No hubo una escena limpia ni rápida. Fue caótica. El ruido de los frenos, los gritos, la confusión. La actriz que durante años sostuvo escenas en silencio quedó tendida en el asfalto, herida de gravedad, sin que nadie pudiera hacer nada para revertir el desastre. No hubo glamour, no hubo dignidad, no hubo despedida, solo el frío del pavimento, la violencia del golpe y la brutal realidad de una vida que se apagaba lejos de cualquier reflector. Marta Elena Cervantes murió atropellada de la forma más cruda y humillante posible, como si la industria, que la olvidó, hubiera terminado de pasarle por encima literalmente. Su muerte no ocupó grandes titulares, no hubo homenajes, no hubo especiales, no hubo ni siquiera reconocimientos, apenas una nota breve, una mención fría, casi burocrática, como si su vida y su carrera no merecieran más. Y ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente incómoda, porque su final no fue solo un accidente, fue el resultado de años de abandono, de indiferencia y de una industria que nunca protegió a quienes no le generaban ganancias. Marta Elena Cervantes no murió solo, atropellada por un automóvil, murió atropellada por un sistema que la utilizó mientras fue útil y la dejó sola en un accidente. Fue el resultado de años de abandono, de indiferencia y de una industria que nunca protegió a quienes no le generaban ganancia. Marta Elena Cervantes no murió atropellada únicamente por un sistema que la utilizó, fue útil y la dejó sola cuando ella necesitaba ayuda. Mientras las grandes estrellas eran reconocidas y recordadas, las actrices de reparto como ella envejecían sin respaldo, caminando solas por calles que no perdonan. Su muerte expuso una realidad que pocos quieren aceptar. El cine y la televisión mexicana fueron implacables con quienes no alcanzaron el estatus de estrella. No hubo red de protección, no hubo acompañamiento, no hubo interés, solo silencio. Un silencio que se repitió incluso después de su muerte. Nadie quiso profundizar, nadie quiso señalarla. No hubo responsables, pues se sabe que la persona se dio a la fuga y la policía, como siempre, o como la mayoría de las veces, no logró atrapar al asesino. Marta Elena Cervantes murió a los 73 años, atropellada, olvidada y prácticamente sola. Y su historia no fue un caso aislado. Fue el reflejo de decenas de vidas rotas por un sistema que solo cuida a quien le conviene. Hoy su nombre vuelve a pronunciarse no por un homenaje en vida, no por un reconocimiento justo, sino por la violencia de su final. Un final espantoso que obliga a preguntarnos cuántas actrices más terminaron igual, cuántas caminaron solas hacia el olvido y cuántas fueron borradas sin que nadie levantara la voz. Y ahora, tú dime que me escuchas. ¿Crees que esto fue solo un trágico accidente o la consecuencia inevitable de una industria que nunca cuidó a los suyos? Muchas gracias y hasta la próxima.